Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos en esta hora por permitirnos estar aquí en este lugar, por más humilde, pequeño, sencillo, pero tú estás aquí. Este lugar se convierte en casa de Dios, puerta del cielo. Y en esta hora, Dios, queremos solicitar tu favor, que tú nos hables, que nos ministres, que la palabra que hoy tenemos para este pueblo tan hermoso pueda edificar, pueda instruir, pueda motivar a vivir, Señor, conforme a tu palabra en medio de esta situación mundial de la pandemia. Nosotros podamos entender qué es lo que más allá de la pandemia tú nos quieres mostrar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Háblanos a los hermanos que no han podido llegar, a los que nos miran a través de esta red, Señor, de Facebook. Señor, esta palabra pueda tener un efecto que se opere en cambio en nuestra vida, que nos anime a seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. El Señor me los bendiga muy ricamente. Gloria a Dios. Muy bien. Agradecemos al infinito Dios por permitirnos en esta hermosa tarde compartir su palabra. En medio, como decía en la oración, en medio de un caos por el que atraviesa la humanidad, la iglesia confía en un Dios que tiene el control. A Él no se le escapa absolutamente nada. Ande tú, nada, absolutamente nada. Él es soberano y nosotros actuamos en función a esa soberanía. El tema que voy a tratar de ser lo más breve posible para ver si podemos tener un tiempecito por allí, porque como todos saben, hermanos, estamos limitados por el tiempo. Sabe que este tema que voy a tocar me está resultando un poco difícil plantearlo, predicarlo. No sé por qué. Quizás porque es un poco complejo. O quizás porque hay algo que Dios tiene que decirnos a nosotros y a veces Dios nos dice las cosas muy duramente, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios radical y Él nos confronta con la verdad. Y cuando Él te confronta con la verdad es difícil resistirse. O te humillas, te rindes o te haces más rebelde. Y como hemos dicho siempre, antes de predicar ya uno se ha predicado este mensaje. Quizás por eso, quizás porque son un poco fuertes, ¿no? Lo que voy a tratar de predicar en esta tarde. Todavía no me acostumbro. Le damos la bienvenida a una hermana argentina que está entre nosotros, Guillermina. ¡Gloria a Dios! Guillermina se está preguntando, ¿pero por qué el pastor dijo ¡Gloria a Dios! Porque generalmente yo nunca doy con los nombres. Me lo dicen y cuando lo vuelvo digo otra cosa. Santo. Desde Buenos Aires, Argentina. Precioso país. Espero algún día estar por ahí. Tenemos grandes amigos, entre los cuales está el pastor Federico Pertusi, muy amigo nuestro. Ojalá Dios nos permita y un día poder visitar ese hermoso país. Bien, le damos la bienvenida a Guillermina, que el Señor me la bendiga, ¿verdad? Y que se pueda sentir a gusto entre nosotros. Bien, dicho esto, hermano, el tema lo he titulado Dios sacándonos de nuestra comodidad. Dios sacándonos de nuestra comodidad. Cuando estudiaba en el seminario, una de las cosas que siempre discutíamos y hablábamos, todo lo que estudiábamos y todo lo que participábamos del Instituto Bíblico,
y llegábamos a un acuerdo todos, y estábamos de acuerdo, era que empezar a predicar una palabra es bien difícil, abordar el tema. Ya cuando uno coge el hilo ya es fácil, inclusive para concluir. Pero empezar es difícil porque uno no sabe cómo coger este tema del que a veces uno va a tocar. Dios sacándonos de nuestra comodidad. En ocasiones nos preguntamos por qué Dios permite que seamos probados. ¿Usted no se ha preguntado? ¿Por qué Dios permite estas pruebas? ¿Por qué Dios permite que yo atraviese por esta situación tan surrealista, tan difícil, tan dura? ¿Por qué Dios ha permitido esta enfermedad? ¿Por qué Dios permitió que me botaran del empleo? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y siempre nos vamos a preguntar. Y aunque a legua la respuesta está allí, pero no nos cansamos en preguntarnos por qué Dios nos saca a veces de nuestra comodidad. ¿Por qué Dios permite algunas situaciones? Inclusive permite que el mismo Satanás sea utilizado como un instrumento para probarnos ante situaciones extremas. ¿Verdad que sí? Muchas veces nos hemos preguntado esto. ¿Por qué estoy pasando por esto? Hablo de cristianos, hablo de creyentes, hablo de personas que se congregan en una iglesia, hablo de personas que tienen años, décadas de seguir al Señor, y cuando viene una prueba siempre nos preguntamos y decimos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso sucede y eso es normal, eso no es pecado. Hasta pienso que es bueno preguntarse, porque alguien que no se pregunta por qué aquello, no sé, hay que detenerse y decirse, oye, ¿por qué no ni siquiera abre la boca para decirle algo a Dios o compartir su frustración con uno? Entonces, en cuanto al tema que quiero tocar, quisiera exponer 3 verdades que encuentro en el libro de Jeremías, capítulo 48. ¿Verdad? Verdades en las que podemos rescatar a la luz de esta palabra. Jeremías, capítulo 48. Es más, este tema hace años que no lo he podido predicar. Hoy es el día. Porque era muy conflictivo para mí. Era muy difícil tratar de enfocarlo de la manera correcta como creo que Dios quiere. Pero hoy lo vamos a hacer. Jeremías capítulo 48, versículo 11. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado, ¿qué? Reposado, y no fue. Déjenme subir mi Biblia, hermano, porque dicen algunos que es la edad. No es la edad, son las gafas que no ven bien. Dice, y fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por esto vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trabasadores que le trabasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. En este pasaje bíblico hay muchas enseñanzas aquí, pero yo quiero enfocarme en 3 verdades que a la luz de la palabra tienen una lección para nosotros. Al final, brevemente les voy a hablar quién era Moab, brevemente. En el momento no lo voy a hacer. Pero es importante, a raíz de lo que acabo de decir en la introducción, hermano mío, que nosotros como cristianos nos hemos preguntado por qué estoy atravesando esta prueba. Toda prueba, toda lucha, todo conflicto tiene un propósito de parte de Dios. La prueba, el conflicto, la situación por la que tú puedas estar atravesando,
querido hermano, querida amiga, que me mira, que me escucha, o los que están aquí presentes, tienen un propósito determinado por parte de Dios. Nada, absolutamente nada de lo que ocurra en tu vida o está ocurriendo es por casualidad. El apóstol Pablo habla y dice que los que aman a Dios, todas estas cosas que les he mencionado, hermano mío, están allí, suceden con un propósito. Ayudan al cristiano. Aunque nosotros no lo entendamos, es que no necesitamos entenderlo, simplemente debemos aceptarlo y asumirlo como una oportunidad para que Dios se glorifique. Amén. Lo primero que quiero tocar sobre que Dios nos saca de nuestra comodidad, tomando como referencia este pasaje bíblico. Dios nos saca, hermanos míos, o nos permite estar en la prueba para sacarnos de un estado de pasividad. Pasividad. ¿Quién era Moab? Moab era el producto del incesto de las hijas de Lot, ¿verdad? De la hija mayor, quien después de haber salido de Sodoma y Gomorra, y como la madre de ambas, porque eran dos hijas, había muerto, ya todos conocemos la historia, ellas querían tener descendencia. Así que ellas incurren en un pecado, y ese pecado es de incesto, acostarse con su padre, y la mayor concibió un hijo que se llegaría a llamar Moab. Amén. Y así sucesivamente pasó también con la segunda. Pero cuando leemos de Moab, en realidad Dios también tenía un propósito para con Moab, a pesar de su situación, a pesar en la manera en que había nacido. Y esto nos lleva de que Dios siempre tiene un propósito para todos. No importa la condición de donde vengamos, Dios tiene un propósito, siempre y cuando la persona se arrepienta y se vuelva a Dios. Dios cumplirá un propósito en esa persona. Y Dios quería cumplir un propósito en Moab, pero yo no quiero entrar en los detalles porque ese no es el propósito del mensaje. Lo cierto es que Moab puede representar nuestra propia vida. Puede representar mi vida. Por tanto, debemos tomar como referencia la vida de este personaje y aplicarlo a lo que trato de presentarle. Entonces, el tema es, ¿por qué, hermanos míos, Dios nos saca de nuestra comodidad? Para sacarnos de la pasividad. Amén. Moab estuvo quieto, dice la Biblia, lo voy a leer. Quieto estuvo Moab desde su juventud. El Señor tenía un propósito con Moab, de que él se salvase, su descendencia, y que por ende se convirtiese en una punta de lanza también. Un representante que pudiese compartir la grandeza de Dios. Pero en la historia vamos a notar que eso no fue posible. Y Jeremías lo define en estos pasajes bíblicos que estoy tomando como referencia. Entonces, Dios nos saca, hermanos míos, de nuestra comodidad, porque muchas veces podemos acostumbrarnos a la pasividad. Amén. Pasividad que implica falta de acción. Pasividad significa permanecer al margen de cualquier evento, sea este bueno o malo. De hecho, en el libro de Apocalipsis, el Señor habla que por cuanto no eres, ¿cómo? Ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor es muy claro. Él no camina, Él no está de acuerdo ni apoya a aquellos que mantienen una postura pasiva. Porque la pasividad, hermanos míos, nos lleva a no producir. Dice, quieto estuvo Moab. Nosotros, como iglesia, como personas que hemos tenido una experiencia con el Cristo viviente, Dios nos puso en esta tierra, en este mundo, en esta ciudad, en este continente, para que marquemos la diferencia. En una sociedad, hermanos míos, que a medida como van desarrollándose los hechos,
cada día está más perdida. Donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Donde inclusive se leía en estos días que, no sé si es en Suecia, se pretende, ya eso está siendo discutido, se quiere aprobar la pedofilia. Imagínense, ¿hasta dónde vamos a llegar? En medio de este mundo, Dios quiere que nosotros marquemos la diferencia, que seamos una voz que se levante en medio del desierto, en medio de esta oscuridad. Una trompeta que denuncie esas cosas, aunque eso signifique la cárcel o la muerte, o que nos señalen o que nos separen. Pero siendo pasivos, no vamos a lograr esto. Siendo pasivos, no vamos a lograr esto. La pasividad, hermano mío, y la quietud, en el aspecto negativo, abre puertas en el mundo espiritual. Amén. Abre fuerza en el mundo espiritual. Porque es una puerta que se está abriendo. La pasividad es una puerta que se está abriendo. Pero cuando hablo de pasividad, no estoy hablando de aquel individuo, de aquella persona que camina como la pantera rosa, que camina lentamente. Yo soy una persona que no camino muy rápido, sí. Pero si usted me ve caminando al lado de mi esposa es flash. Y yo voy en cámara lenta, mi esposa es rápida. Ella es rápida para todo. Pero yo camino lentamente. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la manera en que nosotros vemos las cosas como algo normal. Esto que está pasando no es normal. No puede ser posible que el pueblo de Dios, que la iglesia de Dios diga, no, ya esto va a pasar. No, señores, esto no va a pasar como algunos piensan. Simplemente, y siempre caigo en lo mismo, simplemente estamos viviendo tiempos proféticos. Pero, aleluya, hay palabra de esperanza. El Señor dice que Él estaría con nosotros. Que el que tiene su empleo, no se preocupe, no lo va a perder. Pastor, ¿usted me lo promete? No, yo no se lo puedo prometer, pero el Señor sí. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. He aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Suficiente promesa como para estar tranquilos. No nos va a hacer falta el pan. No nos va a hacer falta nada, porque hemos puesto nuestra confianza y nuestra mirada en el que vive por los siglos de los siglos, y Él no es injusto, hermanos míos, para abandonar a sus hijos. Pero, volviendo nuevamente al punto, hermanos míos, tenemos que salir de ese estado pasivo. Porque dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, pero me estoy adelantando. Desde su juventud. Yo recuerdo en mi país de origen que había un chico, hermano, que a él le podía pasar el tren por encima y él seguía como si nada. De hecho, conocemos a una joven, también en Panamá, amiga nuestra. Hermano, ella, el mundo se puede estar destruyendo, haciéndose pedazos, y ella está tranquila. No, yo no repito, yo no hablo de ese tipo de pasividad, que una pasividad a ese extremo tampoco es bueno. Estoy hablando de actitudes, estoy hablando de la cosmovisión que podamos tener, del mundo que nos rodea, de lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando nosotros, hermanos míos, tomamos este libro y lo llevamos a la luz de los hechos que están aconteciendo o viceversa, hermano, este libro nos fortalece. Y la manera en que vamos a ver las cosas va a ser diferente. A mí lo que me preocupa es que lamentablemente, esto es a nivel mundial, yo creí que a raíz de la pandemia y la pospandemia la gente y las iglesias se iban a llenar. Pero fue todo lo contrario. La gente se fue de las iglesias. Esa es una manera de pasividad. Y nosotros, los que sí estamos en una iglesia, no estamos a veces muy lejos de eso también, hermanos míos. Que Dios nos ayude. Estamos aquí porque amamos a Dios. Estamos aquí porque
queremos que Él nos revele su palabra. No estoy aquí porque me obligaron. Aquí nadie está obligado, ¿sí? Nadie. Aquí nadie le puso una Magnum 44 o 45 o 60, qué sé yo. Nosotros somos misioneros, ustedes lo sabían, ¿verdad? Tenemos años de estar acá trabajando. Y a veces cuando yo veo las cuentas y yo miro así, digo, oye, no me está entrando nada. Yo no voy a, dije, no, que me tienen que apoyar. Abre la puerta, tú me prometiste esta ofrenda. Y nadie está obligando a los hermanos a sostenernos. Lo hacen porque creen en lo que hacemos y sobre todo porque aman a Dios. Aman a Dios. La pasividad no es buena, queridos. No es buena. Abre puerta al mundo espiritual. Una persona que le da lo mismo venir o no venir a la iglesia está jugándose un gran riesgo. Amén. La persona que es pasiva en la oración es un peligro. Una persona que considera que congregarse no es tan importante está abriendo una puerta al mundo espiritual, porque el enemigo de nuestras almas se aprovecha de eso para hacer, hermanos míos, daño. ¿Verdad que sí? Por eso el escritor de los Hebreos decía claramente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por algo él lo decía. Él no expresaba ni escribía esto porque se le ocurrió, bueno, esto suena bonito, lo voy a escribir para la posteridad. No, eran revelaciones divinas, cargadas de un sentido de verdad. Y cuando él dijo esto, es porque había un peligro no hacer aquello. Ese es un tipo de pasividad, hermano, donde lo da lo mismo. Tira una canita en el mundo. Si el Señor me perdona. Atención, mucho cuidado, mucho cuidado. Así que Dios nos saca, hermano mío, de nuestra comodidad para que no seamos pasivos. Y hermano, y por eso vienen las pruebas, porque cuando nos sacuden, nos amaquean, nos amaquean, ahí reaccionamos. ¡Despierta! ¿Usted no ha visto a las mujeres o los hombres? Bueno, yo lo he visto más en las mujeres. Pero ya contrólate, contrólate, que te controles. Y disculpe. Entonces, las pruebas, las circunstancias vienen para despertarnos, para que reaccionemos. Entonces, por eso decía, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las circunstancias adversas, es porque Dios te está mandando un mensaje. Es porque Dios quiere que salgas de ese estado de pasividad, de quietud. Este es el tiempo cuando más tenemos que evangelizar. Este es el tiempo cuando más tenemos que compartir con los vecinos, con los amigos. Porque puede ser, queridos amigos, queridos hermanos, que no vamos a tener otra oportunidad como esta. Yo no sé cuáles son los acontecimientos futuros. Yo no lo sé. Yo específicamente no lo sé. Pero este libro lo dice. Que los días que vienen no serán mejores que los que hemos vivido. Amén. Entonces, tome la prueba, tome la circunstancia por la que está atravesando como un mensaje de parte de Dios. Para usted volver en sí y decir, oye, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Como predicaba la pastora, creo que el viernes, haber abandonado, dejado el primer amor, ¿verdad? Y volver en sí y decir, oye, todas estas cachetadas que me está dando el Señor, esta enfermedad, este problema, la economía que no salgo, que es un problema con el hijo, que es, qué sé yo. No, ese es un ataque del diablo. Atención, puede ser que Dios permita que el diablo sea el instrumento, pero el origen no es el diablo, es Dios. Diciéndote despierta, que estás demasiado quieto. Amén. Lo segundo, la segunda verdad, Dios permite muchas veces estas pruebas, estas circunstancias, para sacarnos de nuestro status quo. Amén. Ahí sigue diciendo, voy a leerlo todo nuevamente. Quieto, eso fue lo primero.
estuvo Moab desde su juventud y sobre sus sedimentos ha estado ¿qué? Reposado. Parece pasividad, pero bueno, también la metemos. Pero reposado habla de alguien que está tranquilo y que cree que tiene el control de una situación. Dios quiere sacarnos de nuestro status quo. Hablar de este status quo es la condición en que una persona puede llegar a sentirse, según aquello que no es correcto, se puede llegar a sentir que está seguro y que se resiste al cambio. Ese es el status quo, donde la persona se siente muy cómoda, muy reposada, pero además no quiere cambiar. No quiere cambiar porque está muy cómoda. Y por tanto voy a resistirme a ese cambio. Y ese cambio lo demanda ¿quién? Dios. No los hombres, Dios. Por ejemplo, aquí en Europa se unieron las naciones, pero no fue fácil, créanmelo. Si usted lee la historia de la Unión Europea, fueron batallas, luchas, desde los años 30, 40, 50 y hasta el día de hoy. Porque nadie quería ceder nada, ni la moneda, ni la lengua, ni la cultura, ni el espacio, nada. Pero poco a poco comenzaron a unirse. Bueno, al final, hermanos, están desunidos. Porque dije unidos, pero están desunidos. Porque estaban cómodos. Tenían problemas económicos, problemas culturales, geográficos, entre naciones, guerra. Pero al unirse, ese era el propósito, de evitar aquello. Pero el someter, el entregar su derecho, el entregar aquello que le daba libertad para hacer lo que se le daba la gana, no era fácil entregarlo. Tenían un statu quo. Querían el beneficio, pero no querían pagar el precio. Estaban muy cómodos y por tanto se resistían. Pero al final llegaron a reunirse los 26. Bueno, salió uno, ¿no? Que es Inglaterra, el Reino Unido. Porque no se sentía a gusto. ¿Y para qué se metió entonces? Bueno. Entonces, ¿qué sucede, hermanos míos? Miren lo que dice Lucas. Vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, alimentando, enriqueciendo lo que estoy hablando. Miren lo que dice el capítulo 9, versículo 28, 33. ¿Es este? Sí, estoy perdido. Ahora sí lo tengo aquí. Bien, Lucas capítulo 9, 28 y 33. Dice así. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas y pasémonos aquí toda la vida, porque esto está muy bueno. Este es el típico ejemplo, y ese ejemplo, esa conducta sigue repitiéndose dentro de las iglesias, dentro de cada individuo como cristiano que es. Claro que sí, quedémonos aquí está Moisés, está Elías, la gloria del Señor está aquí presente. Hombre, allá los que se quedaron, bueno, se lo perdieron. Pero hagámonos una enramada y convivamos aquí. Ese era el mensaje que Pedro estaba mandando. Pero había una realidad, y la realidad era que tenían que volver a bajar.
del monte, al lugar donde Dios los había puesto. Queridos amigos, queridos hermanos que me escuchan, tenemos que salir de ese estatus. Amén. Y a veces Dios tiene que permitir que venga la prueba, que venga la dificultad, para que reaccionemos también. Porque queremos que todo sea fácil. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos pagar el precio. Queremos que Dios opere un milagro en mi vida, pero no estoy dispuesto a salir de ese estatus. Amén. Dame, pero déjame aquí, que aquí estoy bien. Yo no quiero cambiar. Si lo que tú me estás demandando, que para salir de aquí tengo que cambiar, yo mejor me quedo aquí. Esto que estoy describiendo era la actitud de Moab. Como dije, no voy a entrar a hablar de él porque ese no es el tema, pero le dejo eso como tarea. Estudie sobre Moab, se encuentra su nombre en toda la Biblia. La actitud que ellos asumieron luego para con Israel. Llegaron a ser enemigos de Israel. No querían cambiar, pero además de que no querían cambiar, hermano mío, no querían salir de ese estatus en el que estaban. Que Dios nos ayude. La iglesia del primer siglo se acomodó a este estatus. Se relajaron al punto que olvidaron la razón de su existir. Jesús les había dicho a ellos muy claramente antes de ser crucificado que ellos serían sus mensajeros. Y post resurrección, cuando son llenos del Espíritu Santo, hermano, comenzaron a convivir entre ellos solamente. Y eso era malo. En sí no era malo. De hecho, describe de que todos lo tenían en común. Y eso es bueno. Eso es iglesia. Donde podemos compartir con otros. Lo que es mío es tuyo, lo que es tuyo es mío, excepto la esposa. Pero de ahí todo es tuyo, es mío y gloria a Dios. Y tampoco tus problemas y tu deuda. Y se relajaron al punto, hermanos míos, que Dios tuvo que enviarles una persecución. ¿Lo han leído? ¿Lo han estudiado? Hubieron dos persecuciones. Bueno, hubieron muchas. Pero la primera es por parte del propio cuerpo de sacerdote, del Sanedrín. Y comenzaron a perseguirles. ¿Y cuál era el propósito de todo esto? ¿Simplemente porque querían perseguirlo? No, porque ellos se habían acomodado a un estatus. Ellos se habían enfocado solamente a ellos, a Jerusalén. Cuando el Señor ya les había advertido y les había dicho, y me seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Claro, entendemos que la iglesia del primer siglo estaba compuesta prácticamente en su totalidad de judíos. Pero esos judíos habían tenido un encuentro con Cristo y sabían el propósito por el que estaban en la tierra. Entonces Dios tuvo que mandarle esa persecución y despertarlos, darle una cachetada y decirle, muchachos, despierten. Y de igual manera, muchas veces Dios, queridos amigos, queridos hermanos, oiga, esta es la idea de este mensaje. Usted se pregunta, pero ¿por qué estoy atravesando por esta situación? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Es buena pregunta que usted debe hacerle al Señor. Y yo le puedo asegurar, no siempre es así, pero en la mayoría es porque algo Dios te quiere mostrar, porque Dios seguramente te quiere sacar de ese estatus, donde estás cómodo, donde no tienes compromiso con nadie, donde no tienes por qué evangelizar a la gente, porque si evangelizo a la gente me van a llamar loco, me van a señalar como ultraevangélico, como radical. Pues que me llamen, si eso es lo que soy, hijo de Dios, y soy un mensajero de Él. Aleluya. Gracias, Jesús. Pero vino una segunda persecución. Y esa segunda persecución tuvo que ver, hermanos míos, con que fueron perseguidos por los emperadores. Esa sí fue una persecución terrible, donde murieron miles y miles de cristianos, devorados por las bestias, asaeteados, quemados, ultrajados, desterrados, de todo.
Ahora usted dirá, pastor, usted lo que me está diciendo es que si yo no evangelizo, si yo no vivo una vida cristiana, Dios me va a mandar a la persecución. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces Dios tiene que permitir situaciones como esta para sacudirnos, para que salgamos de ese estado en el que estamos. Un estado donde ni damos ni recibimos. Que Dios tenga misericordia. Las pruebas nos hacen volver al propósito de Dios. Nos saca de ese estado de reposo insano. Porque yo no tengo nada en contra del reposo. Todo lo contrario, hay que descansar. ¿Verdad que sí? Hay que reposar. Los judíos tenían el sábado como el día de reposo. Y creo que el ser humano necesita un tiempo para reposar. Pero lo que estoy tratando de decirle, y quiero que lo interprete a la luz de la palabra, a la luz de nuestras pruebas. ¿Me explico? Claro que hay que descansar. El Señor descansaba, tomaba un tiempo. Así que no estoy hablando de un descanso en el sentido físico, mental o emocional, llámelo como usted quiera. Estoy hablando de la actitud que nosotros asumimos. Y muchas veces asumimos un reposo que no es beneficioso para nosotros. Por eso entonces el Señor le dice a Moab, has estado reposado. Reposado. Mantenerlo al margen. Aislado. Y no implicarnos es una forma de reposo y una quietud malsana. Tenemos que... Mira, hermano, yo creo en lo personal, puede ser que yo esté equivocado, pero yo pienso que estamos viviendo una época en la que Dios mismo ha provocado todo esto. ¿Amén? ¿O lo ha permitido? ¿Cómo? Dios mandó el coronavirus. Yo no estoy diciendo que Dios lo envió, porque definitivamente no queda duda que esto fue manipulado. ¿Me explico? Pero Dios lo sabía y Dios lo permitió. Y lo hizo por amor a su iglesia, pero también por amor a la humanidad. ¿Cómo usted puede decir semejante aberración, pastor? Sí, porque siempre nosotros relacionamos el amor de Dios a un Dios diciéndonos, sí, no le hables duro, no le hables duro. Yo te amo. Y no, para evitarte el dolor, yo te lo voy a decir de esta manera. No, hermano, Dios no actúa de esa manera. La figura de ese Dios no es correcta. El Dios que amamos es un Dios que al pecado que lo enfrenta y lo destruye. Amén. Por eso que cuando Jesucristo confrontaba a los saduceos, a los fariseos y a todos esos feos, Él les decía, vosotros sois hijos del diablo. Y finalizando lo último, seguimos allí, ahí mismo en Jeremías, capítulo 48. Dice, y no fue que vaciado de vasija en vasija, ni estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él. Bueno, yo nunca he tomado vino. Bueno, una vez tomé vino, una sola vez tomé vino cuando estaba en Suiza. Me tomé un vino, hermano, y solamente me tomé media copa. Y me dio como un mareo. Y yo digo, ¿qué es esto, Dios mío? O sea, que yo no soy de tomar vino. Ahora, para los que conocen del vino, saben cuál es el proceso, ¿verdad? Se machacan las uvas, se pisotean, se pisan hasta sacarle el jugo, ¿verdad? Y luego pasan por un proceso. En el antiguo Medio Oriente, lo que hacían era que ese vino era trasvasado de vasija a vasija, ¿verdad? Para que ese vino, a medida que era trasvasado o pasado de vasija a vasija, comenzase a perder toda ese olor desagradable, esa textura pudiese darse y ese sabor, ¿verdad? Entonces, Jeremías dice, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio.
por tanto quedó su sabor en él. Me decía un amigo mío, cuando estábamos reunidos allá en Suiza, estábamos comiendo, él estaba tomando su vino y me encantaba cómo él lo hacía, créanmelo. Es que cuando lo veo me cogió el asunto así, yo estaba tomando agua, chicha de piña, qué sé yo, y él cogía y lo movía así, hermano, y todo así, pero lo tomaba con una, y él me decía, yo sé que tú no tomas vino, pero Tommy, esto es verdadero vino. Es un vino del año 1901, añejo, bueno, sabroso. Viste que se saboreaba y lo tomaba pero con un gusto. Dice, este vino tiene sabor y buen olor. Y me decía, pero hay vino malísimo que tiene muy buena pinta, pero cuando lo toma es malísimo. Entonces, tomando esta figura en aquel tiempo, el vino para que tomase ese sabor y ese olor tenía que ser trabasado de vasija en vasija. Aquí se menciona esto. Ahora, ¿para qué somos probados? Para ser vaciados. Amén. Somos probados no solamente porque estamos quietos, no solamente porque estamos en un statu quo, sino que Dios quiere vaciarnos. Cada vez que tú eres probado, Dios te está metiendo en otra vasija. Y Él viene y te prueba y dice, no, te falta un poquito más, venga para la siguiente vasija. Y de nuevo dice, no tienes mucho color, venga para la otra. Y así, hermano, te pasan años de vasija en vasija. Yo no sé cuántos de ustedes ya tienen años de estar siendo trabasados de vasija en vasija. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, hermano. Para fabricar vino se aplastaban las uvas. Luego de 40 días el vino se cambiaba de vasija y quedaba el sedimento abajo. Amén. Yo recuerdo que en Panamá también, en mi país de origen, tomábamos le llamábamos chicha de maíz, rica. Ahora, si al día siguiente pasaba esa chicha en la misma vasija, al día siguiente estaba fermentada, bien fuerte. Recuerdo que en cierta ocasión hicimos esa chicha y todo, y la repartimos entre los pastores. Yo era el director de iglesias nacientes de mi país. Venga, hermano, vamos a celebrar después de la reunión, y todo el mundo comió y tomó chicha, riquísima. Pero quedó un poquito más allí. A los 2 días teníamos otra reunión de obreros. Y ya como teníamos chicha ahí, hermano, nos quedó algo de hace 2 días. Vamos a terminar de brindar con esta chicha, y le dimos chicha a todos. De repente yo observo que todo el mundo comienza a reírse. Todo el mundo comienza a hacer unos chistes un poco raros, pastores, obreros. Y yo los veía, hermano mío, con esos ojos de pícaros. Y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué fue lo que esto hizo, esta chicha? Y me dice mi pastor, lo que pasa es que esa chicha está fermentada y se te están emborrachando los pastores. Oh, Dios mío. Pero recuerdo yo que esa chicha antes de ser fermentada la cogíamos, ¿no? Y la sacudíamos fuerte para que tuviera sabor. A veces Dios nos tiene que sacudir también. Las pruebas son sacudidas de Dios para darnos sabor. Para darnos sabor. Dios nos tiene que vaciar, hermano mío. Con esta ilustración, el profeta quiere decir que a causa de la complacencia de Moab, del personaje que le hemos hablado y que tomamos ese ejemplo, y su negativa a hacer la obra de Dios, sería totalmente destruido. La nación moabita llegaría a ser destruida, porque ellos no habían estado quietos, habían estado pasivos y no habían sido vaciados de vasija en vasija. Y Dios dice, y Dios determina cuál va a ser su destino, ser destruido. Y ellos fueron asimilados por otras naciones. Oh, hermanos, que eso no acontezca con nosotros. Que el mundo no nos asimile. Si tú te mantienes quieto, pasivo, si tú te mantienes en el statu quo, hermano, y no eres vaciado de vasija en vasija, hermano, lo que te espera es que tu comportamiento va a ser como la de un mundano.
te vas a comportar igual y nadie va a notar la diferencia. Así es. Y lo que Dios quería y lo que Dios quiere es que nosotros marquemos la diferencia en una humanidad que cada día, hermanos míos, está al borde de la extinción. Amén. Somos nosotros, son ustedes, somos la esperanza. Y suena como que soy un orgulloso, un prepotente. No lo soy. Es que la Biblia me lo dice, la palabra de Dios me dice que somos luz del mundo. Él vive en nosotros. Y la única respuesta para esta humanidad es la iglesia. Es la iglesia, hablo en términos generales, llámese Asamblea de Dios, llámese Iglesia Bautista, Cuadrangular, Iglesia de Dios. Todos predicamos el mismo evangelio. Que tenemos algunos comportamientos y algunas maneras diferentes, eso, hermanos míos, no nos hace dejar de ser hijos de Dios. Aleluya. Nos une un propósito y es la extensión del reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero si nosotros no tomamos carta y no tomamos apunte de esto que les acabo de mencionar, puede ser, hermanos míos, que comencemos a comportarnos como el mundo. ¿Cuál fue el término ese que Mimetizarnos. memitizándonos? Es que no me sale. Camuflajearnos. Que Dios nos ayude. Es muy penoso que la gente te salude y te salude como si tú eres uno más. Pero qué lindo que cuando la gente te ve en la calle y te saludan con respeto, sabiendo que hay algo superior en ti. Y que te buscan porque saben que hay algo diferente en ti. Pero para lograr eso, hermano mío, nosotros tenemos que ser vaciados de vasija en vasija. Es decir, en otras palabras, tenemos que ser tratados por Dios. Por tanto, no tome las pruebas, no tome por lo que usted está atravesando como un accidente más de la vida, como algo que pasó y no, tómelo como Dios trabajando, sacándote de un estado y metiéndote en otro. Ahora de ti y de mí dependerá que no nos meta más en vasija. Santo. Amén. Necesitamos ser vaciados para que todo sedimento del pecado y de nuestra naturaleza vaya desapareciendo de nosotros. El apóstol Pablo, y con esto debo ir ya cerrando, el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice algo que ya en ocasiones anteriores yo les había predicado. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 3, dice así el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro cuerpo, vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, cada día debemos ser diferentes. Él nos lleva de una vasija a otra porque Él lo hace por el bien tuyo y por el bien mío. Cuando tú has superado una asignatura, Él te promueve. Aleluya. Pero si no la has superado, te va a volver a meter. Mira, hermano, esta es una mala noticia para los que no están entendiendo lo que estoy hablando. Pero este asunto, hermano mío, quiera o no lo quiera, va a suceder. Esto no es porque si yo dejo de ir a la iglesia, me libro de estas vasijas. No, te vas a meter a vasija. Y te va a meter. Yo conocí un caso. Mis amigos, nos convertimos juntos. Íbamos juntos al seminario. Estudiábamos juntos, pero de repente, hermano, el hombre se rayó y se rebeló contra Dios y volvió a su mundo, a su pecado. 5 años después apareció, hecho leña. Pero lo más triste, regresó con SIDA. Y lo más triste es que meses después se murió. ¿Por qué no se rió? Duro, ¿no? Pero gloria a Dios, Él puso a cuenta su vida. Amén. Y hay unas cosas que Él dijo: si yo hubiese aceptado el trato de Dios, esto no me habría acontecido. Es decir, dentro o fuera de la iglesia, Dios, que es soberano y que gobierna sobre todo, va a tener un trato contigo. Moab no quiso aceptar el trato de Dios. Bien, ese es tu problema. Y fueron asimilados, si no me equivoco, por los asirios.
desaparecieron. Algunos dicen que los moabitas actualmente son los palestinos. No sé si eso sea cierto. Quizás quedó un pedazo de ellos por allí, un vestigio de ellos. No lo sé. Pero lo cierto es, hermanos, que si nosotros no aceptamos nuestras pruebas como un trato de Dios en nuestras vidas y como una manera de ser formado y de ser promocionado, hermanos, entonces nuestro destino es la destrucción. Conclusión. En el vaciado es un proceso doloroso donde morimos a nosotros hasta que la imagen de Cristo, hermano mío, reine en todo nuestro ser. Por eso el apóstol Pablo era muy claro cuando lo decía en el pasaje que les acabo de leer. No os conforméis a este siglo. Cuando habla de siglos allí en el original, habla de mundo. No nos conformemos a este mundo. El mundo necesita a Dios. Hay mucha tragedia, hermano. Casi 5 millones de personas que han muerto en el tránsito. Solamente piénselo. Quiero que alguien me corrija si estoy equivocado, por favor. No quiero decir algo que no es cierto, pero es lo último que supe. Más de 5 millones de personas han muerto a raíz del ¿qué? Del coronavirus, del COVID. Yo solamente quiero que piense por un momento, hermano, y se dé cuenta. 5 millones en el transcurso de 2 años y medio prácticamente. ¿No le parece que es demasiada gente? 5 millones. Hombre, 5 millones podría darse en el transcurso de 2 o quizás 3 años. O podría ser, ¿no? Por otras enfermedades. Si lo dividimos en diferentes enfermedades como el cáncer, como el SIDA, qué sé yo. Uno dice, bueno, ni se percata, ¿verdad que sí? Pero cuando es una enfermedad o una peste que está azotando la humanidad, una sola peste, y se está llevando 5 millones de habitantes en menos de 2 años, hermano, esto es terrible. Pero muchas veces nosotros, y me incluyo yo, muchas veces nosotros los cristianos estamos tan quietos, somos tan insensibles, que no nos percatamos de esta verdad. Estamos tan cómodos en nuestro status quo que preferimos ignorar aquello. Es demasiado involucrarme, implicarme. Es demasiado. Si yo acepto que esto es cierto, significa que yo me voy a tener que implicar. Y yo no me quiero implicar. Es demasiado. Aquí estoy cómodo. Si me implico, voy a tener que ceder a esto, voy a tener que acceder a lo otro, voy a tener que llegar a un acuerdo con Dios. Y yo con Dios no quiero llegar a ningún acuerdo suficiente con que yo venga a la iglesia, con que yo evangelice, con que yo diezme, con que yo ofrende, con que yo ore, yo oro. Es que Dios quiere más que eso. Dios quiere toda tu vida. 5 millones de gente muerta. Y eso duele, hermano. Porque mucha de esa gente que se murió se fueron sin Cristo. Yo quiero que cierres tus ojos por un momento. Cierre sus ojos por un momento. Cuando yo preparaba este mensaje, Dios me hablaba a mí porque reconozco que hay cosas de las que me arrepiento ahorita, hermano, y le pido perdón al Señor. Me he quejado de las pruebas, me he quejado de todo lo que hemos vivido, pero no sabía, no entendía que Dios lo ha permitido para sacarnos de esta situación en la que muchos están sumergidos. Que Dios nos ayude. Cierren sus ojos y díganle, Señor, yo me acerco delante de ti pidiéndote perdón, Dios. Te pido que me perdones, que me ayudes. Señor, yo tengo una manera tan rara de pensar y de ver las cosas, es cierto. Pero no puedo justificar esta actitud, esta conducta, Dios. Al final, un día estaré frente a ti y tendré que explicarte por qué yo estuve tan quieto, por qué yo no me impliqué, por qué yo estuve acomodado, tranquilo en este estatus donde nadie me afectaba, ni yo afectaba a nadie. Señor, te pido perdón porque ahora entiendo que no había sido vaciado de vasija en vasija. Así como un buen vino. La gente lo huele, lo olfatea,
y dice, tiene buen olor, es un buen vino. Ven su textura y dice, buen color. Y cuando lo aprueban dice, tiene buen sabor. Pues de igual manera, Dios te está probando. Dios te está probando. Y Él dice, no, aún te falta más. Y te vuelve y te mete en otra vasija. Y Él te prueba cada día. Y ojalá algún día Él pueda decir, ahora sí tienes un sabor que yo quiero. Un sabor, un aroma del cielo. Padre Santo, en esta hora yo oro por mis hermanos aquí presentes. Sé que han sido palabras muy duras quizás para algunos. Pero Señor, era necesario expresarlas. Era necesario vertir estas verdades que muchas veces, Dios, muchas veces nosotros ignoramos, activa o pasivamente. Señor, perdónanos y ayúdanos a ser verdaderos expositores de tu verdad. No necesariamente desde un altar, lo puedo hacer en la calle, lo puedo hacer en mi trabajo, en el lugar, en mi casa, entre mis amigos. Donde me encuentre allí puedo compartir que tú eres el Señor. Y como decía Pablo, que tengamos olor de vida y no de muerte. Y que la gente pueda ver en nosotros la respuesta que ellos buscan. Porque el mundo busca una respuesta. Y es la iglesia del Señor. Es la iglesia, el pueblo de Dios. Los que han sido lavados, han sido separados por Dios, que tienen la respuesta. Jesús dijo que somos la sal del mundo. Y si la sal fuera insípida, ¿cómo será salada? Tú y yo somos esa sal. Somos los que damos sabor a este mundo. Pero antes de dar el sabor a este mundo, ese sabor tiene que pasar por los labios del Señor. Tiene que ser probado por el Señor. Tienes que ser probado. Tienes que ser vaciado de vasija en vasija hasta que obtengas ese color, esa textura y ese sabor. Entonces Dios te pondrá en público para que el mundo te pruebe y al probarte se den cuenta que eres verdaderamente lo que dices ser. Padre, en esta hora te pido que nos perdones, que nos ayudes a poder entender, Dios, que definitivamente estamos con un propósito en esta tierra. Ayúdanos a cumplir ese propósito. Quizás algunos tengamos maneras diferentes de hacerlo, pero al final lo hacemos con un propósito, agradar a Dios. Cierre sus ojos allí. Yo no sé de los que me miran ahora, si usted ha aceptado a Cristo o si ya tiene a Cristo, pero usted es uno de los que ha estado quieto, ha estado pasivo, ha estado allí quieto sin hacer nada. Quizás está en el status quo y quizás ahora está siendo vaciado de vasija en vasija y usted dice, pero ¿por qué me pasa esto? Es porque Dios está tratando contigo. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo me acerco a ti dándote gracias por tu palabra. Señor, yo en esta hora reconozco mi condición. Te pido que me ayudes. Te pido, Señor, que trates conmigo. Quiero a partir de ahora interpretar las pruebas, las luchas por las que estoy y voy a atravesar como una oportunidad para ser promovido, para ser, Señor mío, levantado, pero por parte tuya. Ayúdame, Señor. Ayúdame a no ser como Moab, que no entendió esto y fue destruido. Yo no quiero ser destruido. Yo quiero, Señor mío, ser participante de tu gloria. Quiero ser participante de las cosas gloriosas que harás en estos días finales que estamos viviendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y usted que no ha aceptado a Cristo, repita esta oración. Señor Jesús, entra a mi corazón, entra a mi vida. Yo quiero que tú seas mi Señor, seas mi Salvador. Lávame, límpiame con tu sangre carmesí. Transforma mi vida. Yo hoy permito que tú entres a todo mi ser y que me salves y que me perdones de todos mis pecados. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Muy bien, hermanos. Dios
Dios ha sido bueno. Estamos ya en la parte final de nuestro culto. Recuerden, hermanos, tenemos nuestro culto los miércoles a través de Telegram. Ahí estamos. Si usted quiere participar, simplemente lo añadimos. Bájese la aplicación y ahí estamos a partir de las 19:30 orando por las peticiones. También los viernes tenemos nuestro culto a través de la Biblia, donde estamos estudiando la palabra a través del Facebook Live. Así que invite a otra persona y también escuche nuestra emisora. Recuerden que tenemos una estación de radio en internet sonando las 24 horas. Ahí hay prédica, hay enseñanza, hay buena música en todos los idiomas. Así que invite a una persona y dígale, hermanos míos, que Cristo viene pronto por su pueblo y que Cristo les ama. Amén. Así que muchas gracias. Vamos a estar finalizando. Vamos a estar recolectando nuestras ofrendas, nuestros diezmos y estaremos concluyendo nuestro culto final. Queríamos celebrar la cena de Navidad el 24, pero el domingo pasado nadie me respondió. Por tanto, decidimos mejor que cada uno celebre su cena de Navidad en casa. Nosotros estaremos haciéndolo en nuestra casa, la pastora y yo, y usted en su casa. Si usted me quiere invitar, gloria a Dios. Pero sería interesante, hermano mío, que nos hubiésemos reunido, pero bueno, ya le estaré informando al hermano Oleg para que sepa que no vamos a utilizar este local el día que queríamos tener la cena. Así que Dios me lo bendiga. Oramos, despedimos el culto y pueden dar sus ofrendas con gozo y alegría. Padre Santo, gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, los que llegaron a tu culto, Señor, a tu reunión. Gracias por sus vidas, aquellos que han de ofrendar, que han de diezmar, Señor mío. Bendícelos, ayúdales, ábreles puertas de trabajo para que la gloria tuya se revele y se manifieste en sus vidas. En el nombre de Jesús, llévanos en paz, guárdanos, protégenos y que la gracia y el amor de Dios sea sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos, y será hasta la próxima semana.